Buenas noches, Centro de Vida Internacional. Qué gusto volvernos a ver para escuchar la palabra de Dios, estar alegres porque Él es bueno y misericordioso y nos ha concedido otro día más de vida para buscar su presencia, para escuchar su voz, para darle gracias por todo lo que nos ha dado hasta el día de hoy. Bueno, sean bienvenidos todas aquellas personas que abren por primera vez esta página de Facebook. Sean bienvenidos, nos reunimos para escuchar la palabra de Dios los jueves a esta hora y si tú gustas, el próximo domingo tenemos 3 reuniones, a las 9, a las 11 y a la 1, pero nada más se graba la de las 11, presencial es allá en la congregación. Y los martes tenemos la reunión de mujeres a las 11 de la mañana, los miércoles matrimonios, ayer se suspendió por ser día festivo, para estar con la familia, para practicar lo que hemos aprendido en matrimonios. Y el viernes es un tiempo de reflexión. Y el sábado, varones tienen su reunión, todos los varones, a las 10 de la mañana. Y si a ti te gusta orar, desde las 9:30 están ya orando todos los varones, pues por todas las situaciones que estamos pasando. También quiero agradecer a las personas que han diezmado, que han ofrendado y que de alguna manera lo han hecho llegar. Las que no se congregan, pues sabemos la situación que no pueden todavía reunirse, pero gracias porque lo están haciendo, que el Señor les bendiga abundantemente. Y también los que lo están haciendo en la iglesia, en el Alfolí, también, qué bueno, me da mucho gusto. Y vamos a ver la enseñanza, lo que dice en 2 Corintios 9:6. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto es lo maravilloso, que primero cuando somos cambiados y transformados, el Señor cambia nuestro corazón. Lo cambia un corazón generoso para darle a Él la gloria, la honra, la adoración, la alabanza, para que reconozcamos en cada momento de nuestra vida su mano poderosa, para que reconozcamos quién es Él, y cuando reconocemos quién es Él, entonces somos obedientes a su palabra y podemos darle los diezmos y las ofrendas. Luego dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el 10, subráyalo, el 10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. ¿Qué produce? Acción de gracias. También le damos porque estamos bien agradecidos. Entonces, bueno, pues les damos gracias de antemano porque la obra del Señor continúa, las misiones continúan. Está la misión de Juchitán. También gracias por las despensas que se pudieron dar, gracias a todas las personas que pudieron cooperar con las despensas. Se entregaron, ¿cuántas, Pastor Armando? 80 cerradas, 80 despensas cerradas. Muchísimas gracias. Las mujeres están agradecidas, saben que es un regalo que viene de parte de Dios a través de ustedes, usó la vida de ustedes para dar. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora ya es tiempo de escuchar la palabra de Dios y dedicarle este tiempo, ¿verdad? De honra a la palabra, de sabiduría, de inteligencia. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé el conocimiento y nos revele a nuestro corazón quién es Él, para que mientras que nuestro pastor Reinaldo Rodríguez está dando la palabra, también el Espíritu Santo de Dios esté dando la revelación, el conocimiento y el entendimiento de su palabra. Y que también si hay alguna petición de algunos que están enfermos, que están en los hospitales o en sus casas o no tienen trabajo, que también el Señor supla de una manera sobrenatural las sanidades, los trabajos, la restauración de las familias y la consolación de algunos hermanos que han partido con el Señor a las familias. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches, pastor, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, pues ya una noche más que el Señor nos permite para estar juntos y pues le damos gracias por su amor, por su bondad, por todas las cosas que ha hecho, porque seguramente tenemos más cosas buenas que agradecerle que malas, que pues como alguna gente hace reprochar. Pues si nos ponemos a ver las cosas buenas, seguramente no pararíamos todo el día, porque la Biblia dice que el Señor es bueno y que para siempre es su misericordia. Así es que, bueno, pues vamos a ver parte de esta misericordia. Y sabes, pues siempre es bueno analizar. Tuvimos una serie de estudios, conferencias, inclusive vino el pastor Juan Cano de España durante algunas ocasiones. Desde Madrid viajaba hasta acá a México para poder estar con nosotros en Centro de Vida Lomas y poder enseñar a los pastores, a los líderes, a la gente en general, y de un tema muy importante y de un tema que nunca debe de salir de nuestra enseñanza básica, de nuestras doctrina, y es acerca del Evangelio, ¿no? Porque algunas gentes dicen que predican la sana doctrina y se jactan de tener la verdad y de ser buenos y santos, pues igual que los fariseos. Pero Pablo habló de la sana doctrina, pero Jesucristo habló acerca del Evangelio del reino, el predicar el Evangelio del reino. Entonces fue su mensaje desde un inicio, desde el inicio de su ministerio. Él empezó a enseñarnos y a hablar que el reino de los cielos se había acercado y que teníamos que arrepentirnos. Y vamos a ir a ver los textos bíblicos, porque tenemos que saber y entender qué es el reino de Dios, el reino de los cielos, pero también pues saber que el Evangelio, las buenas nuevas del reino se predican y se enseñan por un mandato del Señor Jesucristo. Él predicó más del reino que de cualquier otro tema, del reino de los cielos que de cualquier otro tema. Entonces, si vamos a la palabra de Dios, y en el primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 6, encontramos cómo es que hay un cambio en el pueblo de Israel en cuanto al gobierno que están recibiendo, en cuanto al gobierno que está gobernando. Y bueno, pues Dios estableció y empezaron a caminar primero bajo la voz del Padre cuando hablaba en el Edén con Adán y con Eva, y después pues ya fueron expulsados por el pecado que todos nosotros sabemos y conocemos la historia desde luego, pero también después dice que Dios habló de muchas formas y de muchas maneras, y también habló por los profetas Dios y daba dirección por los profetas, pero también habló por el Padre y habló también y habla ahora por el Espíritu Santo. Y de muchas maneras hablaba el Señor, pero en el tiempo de los profetas, de los jueces, pues Dios hablaba a través de los profetas también y pues daba dirección al pueblo. Pero un día el pueblo de Dios se rebela y dice: no queremos ya oír más a Dios, queremos tener un rey como todos los reinos de la tierra. Entonces Samuel, el profeta, les prevé y les dice: no hagan eso ni estén pidiendo eso, porque pues es atentar contra Dios. Y ellos en 1 Samuel capítulo 8 verso 6 dice: pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado para que no reine sobre ellos.
realmente no estaban desechando a Samuel, sí, por un lado, pero el asunto era más profundo, era más de fondo, más espiritual. O sea, que realmente lo que no querían oír era la voz de Dios a través del profeta. Por eso desecharon, dijeron, no, ya no te vamos a obedecer, queremos un rey. Danos un rey. Y Dios le dijo a Samuel, déjalos que hagan lo que quieran. Perdón. Que pidan lo que quieran. Si quieren un rey de carne y hueso, pues se los vamos a dar. Y entonces el primer rey que tuvieron, pues fue la primera gran decepción, fue el rey Saúl, que desechó a Dios después y que consultó a los hechiceros, a los brujos, a la bruja, y como ya Dios no le hablaba, pues sabes que cuando una persona deja de oír la voz de Dios, empieza a consultar a los que leen las manos, a los astrólogos, empiezan a consultar a los adivinos, a los que consultan a los muertos. ¿Quiénes son los que consultan a los muertos? Los espiritistas, los que dicen, ¿sabes qué? Te va a hablar tu familiar que ya murió. Y hacen creer a la gente que el familiar habla, pero realmente es un espíritu y sabe algunas cosas. Oye, pues si sabe hasta qué tipo de comida me gustaba, cuando me habló a través del medium tranza. Pero pues son espíritus de adivinación, porque la Biblia dice que los que están de aquel lado ya no pueden pasar acá, ni los de acá pueden ir allá de esa manera, a menos que se mueran, ¿verdad? Pero la gente entonces empieza a buscar los hechiceros, los adivinos, los que consultan a los muertos. Deuteronomio capítulo 10, verso 18 en adelante, dice que no se haya dado en ti quien oiga adivinos. Y también en otra parte de la palabra dice, porque este pueblo se alejó de mí y prefirieron escuchar a divinos y a hechiceros y encantadores. Y dice que tampoco se ha hallado en ti ni a quien consulte a los muertos. Dice, porque es abominación delante de Dios quien hace todas estas cosas. Bueno, Saúl empezó a consultar a una bruja, una divina, porque ya no oía la voz de Dios. Cuando tú oyes la voz de Dios no tienes ninguna necesidad de oír nada de eso. Pero desecharon al rey, desecharon a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, para entonces oír al hombre. Y con Saúl pues les fue muy mal, y con todos los reyes de la tierra. De hecho, todo el libro de Reyes, primero y segundo libro de Reyes, cuando habla de los reyes, en todos dice, hicieron lo malo delante de Jehová. Y en algunos casos dice, hicieron peor que sus padres. Solamente el rey Josías fue el único que dice que hizo bien delante de Dios. Y por eso Jerusalén, Israel, tuvo paz durante muchos años. Pero, ¿sabes? Desecharon al rey y quisieron tener un hombre como rey. Bueno, pasaron todas esas desgracias a través de reyes o príncipes o gobernantes de carne y hueso. Pero Dios en su misericordia empezó a hablar otra vez a través de los profetas para decir que iba a establecer el reino nuevamente de los cielos. Jeremías 23:5 dice aquí, aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Dice, levantaré a David renuevo justo. ¿De quién estaba hablando? Del Señor Jesucristo. Le iba a levantar un renuevo justo de la simiente de David. Y dice, y reinará como rey. O sea, ya empezó a profetizar.
el restablecimiento del rey, del reino de Dios. El decir, él gobernará un rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Está hablando del Señor Jesucristo. Después pasa el tiempo, también Daniel habla acerca de que iba a restablecer el reino de los cielos y que nos iba a dar un rey, el rey justo. Pero en Mateo capítulo 3, verso 1, empieza el cumplimiento del restablecimiento del reino de Dios, ya no de los hombres, sino de Dios. Aunque hay hombres gobernando, aunque hay presidentes gobernando, aunque hay pues diferentes tipos de gobierno en la tierra, el restablecimiento del reino de los cielos es para los hijos de Dios, para los que hemos creído en el Señor Jesucristo, para los que hemos creído y hemos esperado que por mucho tiempo que llegara el Rey, para que entonces se estableciera el reino de los cielos nuevamente. Juan el Bautista entonces empieza a anunciar el reino de Dios, el reino de los cielos. Dice en Mateo 3, versículo 1, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista. Vino Juan el Bautista dice, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, lo que anunciaron los profetas, lo que anunció el Señor, lo que todos dijeron acerca de restablecer ese reino de Dios y de los cielos, porque los hombres desecharon al rey, a Dios, y pidieron un rey como todas las naciones. Dice, ya llegó ese tiempo del restablecimiento. Y dice Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el arrepentimiento significa cambios. La palabra arrepentimiento es metanoía, del griego metanoía, que significa transformación, cambios. ¿Qué cambios? Bueno, no es cambio de ciudad, no es cambio de un gobernador o presidente, como lo creyó Herodes, como lo creyó el César, sino un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón. Un cambio, una transformación en nuestra manera de caminar, en la vida, en la manera de comportarnos, en dejar el pecado. Arrepentirse es dejar la vieja vida y comenzar una nueva vida. Ese es el requisito, dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que para hacerte ciudadano del reino necesitas el arrepentimiento, ¿sí? Entonces, después viene el Señor Jesucristo directamente. Mateo 4, 12, 17. Dice así: cuando oyó Jesús que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Primero nos anuncia lo que había dicho el profeta Neftalí, lo que se había hablado en alguno de los profetas. Ahorita es el profeta Isaías.
Él dijo que tierra de Zabulón y tierra de Neftalí al otro lado del Jordán de Galilea. Estaba hablando de toda la región de Israel. Dice, ¿sabes qué? El pueblo estaba sentado en tinieblas. Eso era nuestra vida antes de conocer al Señor Jesús. Estábamos asentados en las tinieblas, en el pecado, porque Él nos pasó de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la potestad del diablo a la potestad de Dios. Y dice, estaban en las tinieblas y de repente vieron una gran luz que les resplandeció. Y dice, entonces Jesús comenzó a predicar lo mismo que Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por así decirlo, el pasaporte, la visa para salir de un país a otro, pues te necesita la autorización del otro país, la visa para entrar a la nación. Necesita la gente de otra nación tener visa o permiso. ¿Cuál es? Le dan los requisitos. Si los cumple, pasa, y si no, no. ¿Cuál es la visa o el pasaporte para pasar de un reino a otro reino? La palabra de Dios dice el arrepentimiento, el pasar de las tinieblas a la luz y de la muerte a la vida. El estar dispuesto a dejar la vieja vida, las cosas que nos dañaron y que dañamos a mucha gente, y estar dispuesto a vivir la nueva vida en Cristo Jesús, porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y Él hace todas las cosas nuevas. Por eso dice, arrepentíos, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es Mateo 4:23. Y recorría Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Predicando el evangelio del reino. Pero el evangelio del reino no solamente es una filosofía, no solamente es teórico, no solamente es filosófico, no solamente es pues mental o como una lectura de un libro o como un cuento fantasioso, sino el reino de Dios. Dice que Jesús predicaba el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Una de las características del evangelio del reino es que hay poder, que hay una autoridad delegada por el Señor Jesucristo a sus hijos. ¿Para qué? Dice, para sanar toda dolencia y toda enfermedad. Cierto que estamos viviendo el tiempo de la pandemia, pero también cierto que han fallecido algunos de los amigos, algunos muy poquitos congregantes, 2 en este caso, ¿verdad? Por el COVID. Y pues más que por el COVID creemos que fue por el tiempo de Dios. Pero hemos visto que más del 90% de la gente que hemos orado, que hemos ministrado, que hemos hasta por teléfono estar declarando y estableciendo el reino en sus vidas, la gente ha sanado, han ocurrido milagros, porque el reino de los cielos no es una teoría, el reino de los cielos es una realidad, a quien al que entra y al que empieza a vivir el reino de los cielos. El reino de los cielos tampoco es irnos ya y morirnos y estar en el cielo. Allá se va a continuar, desde luego, se va a continuar, pero el principio o el establecimiento del reino de los cielos es entre nosotros. Dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en su pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, dice, y los sanó. ¿Quién había hecho antes eso? Nadie. Porque les dice que llevaban a todos, a la multitud.
Bueno, hubo milagros, el profeta Elías, Eliseo, están contados los milagros que hicieron. Parece que hizo como menos de 10 Elías y el doble los hizo Eliseo. Pero algunos otros hombres de Dios llegaban a hacer un milagro o algo así. Pero nadie había logrado hacer tantos milagros y sanado tantas multitudes. Pero dice que también traían a los endemoniados, los lunáticos, a los tormentos, a los que tenían tormentos y paralíticos, y los sanó. Esa era una demostración del reino de los cielos. Una iglesia del reino es donde se ven milagros, donde se ve la autoridad de Dios, donde se ve el poder de Dios. Una persona de reino, del reino de los cielos, es quien se atreve a orar por los enfermos y ver sanidades, quien se atreve a orar por gente que tenga problemas espirituales y los demonios obedecen, quienes viven entre situaciones difíciles y oran y ven la respuesta de Dios y viven en el poder del reino de los cielos, porque el reino de los cielos es poder. Por eso todos se maravillaban, y ciertamente nos seguimos maravillando de los milagros del Señor Jesucristo, del poder tan grandioso. Ese es el reino de los cielos. Eso es el tener la autoridad. Dice que le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Lucas 11:20 dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué estaba diciendo? Es que los fariseos y todos decían, es que Jesús echa demonios y espíritus fuera por el mismo demonio. Y el Señor les dijo, no se hagan tontos. Un reino dividido entre sí no puede prevalecer. Satanás no se echa fuera a Satanás. O sea, lo que están viendo es que ya llegó el reino de los cielos, que los demonios se sujetan, que los espíritus se doblegan, que toda obra de las tinieblas es derrotada, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si por el dedo de Dios, dice, si por el puro dedo de Dios todas estas tinieblas obedecen, ciertamente ya llegó el reino de los cielos. ¿Sabes? El enemigo no iba a tener más autoridad sobre la gente, no se iba a enseñorear. Cuando vivimos en el reino de los cielos, el enemigo es derrotado. Pero tiene que haber una revelación, un entendimiento de la palabra. Tenemos que abrir los ojos espirituales, los oídos espirituales, y empezar a vivir en el reino de los cielos. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice, las personas sencillas, los pobres, o sea, los humildes, los que tienen la capacidad de tener humildad para aceptar las cosas del reino. Entonces dice, ellos son bienaventurados, o sea, la palabra bienaventurado es inmensamente feliz, o muchas veces feliz, en todas las áreas de la vida. Dice, ya alguien ya encontró la felicidad y la bendición de Dios cuando el reino de los cielos ha llegado. Por eso es importante que el reino de los cielos llegue a tu vida y a tu corazón. Y cuando llega a tu vida y a tu corazón, ¿sabes? Empiezas a vivir lo sobrenatural de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Pero empiezas a tener autoridad para que ya el que gobernaba en tu casa no gobierne. Para que todas esas iras, griterías, todas esas cosas que no se podían vencer, las puedas vencer. Porque se ha establecido el reino de los cielos en tu casa. Porque ya no están las tinieblas ahí. Porque resplandeció una gran luz, dice la palabra. Perdón.
porque se restableció una gran luz, dice. Luz resplandeció sobre las tinieblas, una gran luz. ¿Quién es esa luz? Jesús dijo, yo soy la luz. ¿Sí? El que ande la luz del mundo, el que ande conmigo no andará en tinieblas. Y pues podemos ver tantas cosas. Es más, la venida del Señor Jesucristo está profetizada. Dice, no les mientan que es aquel profeta o el otro, o esta religión o la otra. Dice, la venida del Hijo del Hombre será como relámpago, como una luz de más de 20,000 watts que sale del oriente y se mete hasta el occidente, 200,000 watts. Es lo que más o menos los rayos tienen, ¿no? Pero dice, será de oriente a occidente, o sea, un relámpago que se ve en todo el mundo. Dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Entonces, dice que esa luz resplandeció sobre las tinieblas, o sea, el poder de Dios resplandece en ti cuando el reino de los cielos es establecido. El que tenga oídos para oír, oiga. El reino de los cielos, no necesitas morirte para llegar al reino de los cielos. El reino de los cielos está aquí. Lucas 8:10 dice, y él dijo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Mucha gente no entiende lo que es esto, ni entenderá al mejor predicador, ni al mejor conferencista, ni cuando está endurecido su corazón. Pero el reino de los cielos lo entienden, dice, a vosotros os es dado conocer estos misterios, estas revelaciones del reino, para que las entiendas, pero para que las vivas. En Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Dice ya en el último versículo, en el 13, dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio. ¿De qué estamos hablando? El evangelio del reino, y sanando por todas partes. Y sanando por todas partes. Alguien por ahí como queriendo atacar en la página de la iglesia dijo, pues no, que son muy buenos, no los veo orando por los enfermos en los hospitales. Bueno, usted no sabía que yo se había ido a orar por personas al hospital, a sus casas, pero también, bueno, hubo un tiempo en que no nos dejaron entrar, pero llegamos a hacer alguna caravana donde fuimos más de 100 pastores y más de 200 congregantes a orar hospital por hospital desde afuera, y supimos de sanidades sobrenaturales. Pero nunca habíamos orado tanto por tantos enfermos. Todos los días mi esposa tiene una lista grandísima de oración. Pero todos los días oímos milagros también. Seguimos orando por los enfermos. Pues no necesito a fuerzas meterme ahí. El centurión le dijo al Señor Jesús, solo envía tu palabra y mi siervo sanará. Y así fue, el Señor envió su palabra. El Salmo 107:20 dice, envió su palabra, o 127, ahorita me dice mi esposa cuál es. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. 107:20. Entonces, desde aquí hemos estado orando, pero hemos tenido la oportunidad. Más adelante van a ver ustedes un video por una persona que tuve la oportunidad de orar. Qué maravilloso testimonio. Testimonio maravilloso. Una persona que tenía meses sin caminar, con todos los aparatos, con todos el entubamiento, con toda la... por un accidente muy fuerte, y que tenía más de 20 operaciones en su cabeza, en su cuerpo, y sabes, solo estaba en una cama. Y fuimos en estos tiempos a orar por esa persona. Y después me mandaron un video, después de haber orado por ella, como a los 20 días, donde
empezó a hacer ejercicios con los dedos, así. Y hace un par de días me mandan un video impresionante donde él ya se levanta, se sostiene sobre la andadera y camina 2 o 3 pasos. Los enfermeros, los doctores están casi llorando de felicidad. Y sabes, yo estoy seguro que donde empezó Dios la obra la va a terminar y la va a perfeccionar hasta el final. Porque somos gente del reino de Dios. Porque hemos recibido el reino de Dios entre nosotros. Fíjense lo que dice, que les dio autoridad para predicar el evangelio del reino, pero sanando. O sea, viene la predicación, pero vienen las señales de que hay un respaldo de la vida del reino. Hechos 22-23, también es necesario tener tribulaciones para que el reino de los cielos esté entre nosotros. Dice Hechos 14-22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sabes? Pues sí se paga un precio. Hay tribulaciones, hay trampas del enemigo, hay persecución, hay luchas espirituales, pero cuando Dios te da la victoria y ves la victoria del Señor, qué maravilloso. Nunca hubiéramos podido tener esas victorias si nosotros no vivimos el reino de los cielos. No somos como los que estamos sin esperanza, dice la palabra de Dios. Nuestra esperanza está en Dios, mis amados. Pero es necesario empezar a vivir el reino de los cielos, vivir el reino de Dios, que se establezca en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. La mayoría de las parábolas del Señor Jesús las compara con el reino. Siempre decía, el reino de los cielos es semejante a una mujer que se iba a casar y una mujer que perdió monedas, unas vírgenes que fueron imprudentes y otras prudentes y llenaron sus lámparas. El reino de los cielos es semejante a tal y tal y tal y tal cosa. Y muchas parábolas fueron pues descifradas o puestas para entender lo que era el reino de los cielos. ¿Sí? Es como una perla preciosa que quien sabe que es, que tiene tal valor, vende todo lo que tiene. Deja todo lo que tiene, todo lo que creía que eran joyas o perlas para ellos o piedras preciosas, dejan toda por comprar esa perla. O sea, dice, no vale la pena nada del mundo. Claro que tienes que trabajar, claro que tienes que ser productivo, claro que tienes que desarrollar tu carrera, pero sobre todas las cosas debes de valorar el reino de los cielos en tu vida, porque vale más que todo eso. La vida se va rápido, mis amados. Ustedes lo han comprobado y yo en estos tiempos. El cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Cuando nos enseñó a orar el Señor Jesús, que dio el modelo del Padre Nuestro, no dijo este va a ser un rezo para siempre, sino era un modelo. Les enséñanos a orar, bueno, se ora bajo estas características. Y empezó a decir, dice, y cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que pide, después de darle la gloria a Dios, es, venga tu reino. O sea, establezcase tu reino. Señor, antes de cualquier cosa, que tu reino esté aquí. Qué poderosa es esta palabra. Qué poderosa es esta enseñanza. Y sobre todo, qué poderoso es que se nos abra el entendimiento, el corazón, y que podamos bajarla a nuestra vida. Dice, venga tu reino. Antes que cualquier cosa, ¿sabes?
Primero, el Padre Nuestro es glorificar al Padre, santificar, decir santificado sea tu nombre. Y lo primero que llama es, venga tu reino a nosotros. Vénganos o venga a nos, o que venga tu reino a nosotros. Y hoy yo te voy a invitar a que oremos de esta manera, entendiendo esa parte del modelo de la oración del Padre Nuestro. Señor, que venga tu reino, Señor. Ya no queremos vivir en derrota, ya no queremos vivir en tinieblas, ya no queremos vivir en tanta enfermedad, ya no queremos vivir en... Es necesario vivir el reino de Dios y entrar a través de muchas tribulaciones, pero estoy dispuesto a pagar el precio, a luchar, a creer, a superar todas las situaciones. Dice. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis y establezcáis el reino de los cielos en tu vida. Vale la pena, ¿no? Es como un partido, vale la pena que lo juegues, que te peguen en el tobillo, que te dejen morada una pierna en una entrada fuerte, que te avienten por allá, pero al final si tú ves la victoria y levantas la corona del campeón. Así es el reino de los cielos. Jesús nos instruyó a buscar el reino de Dios. Lucas 12:29. Dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. No estéis no estés con ansiedad. Dice, no te preocupes, ¿qué vas a comer mañana? ¿Sabes? Dios ya tiene preparada la provisión de mañana para ti. Dice, ya está preparada, ¿ya para qué te preocupas? Dice, no te afanes, no estés ansioso, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. El mundo está afanado, el mundo está preocupado, el mundo está... Pero pocos en medio de esto buscan el reino de los cielos. Yo te felicito que tú lo estás buscando, yo te felicito que tú estás aquí y que aunque muchos no están en vivo, yo sé que van a entrar y van a ver el video y van a entender y Dios a través de eso va a derramar su gracia y su sabiduría y su entendimiento para que podamos hacerlo. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¡Wow! O sea, si yo busco el reino de Dios, lo demás llega por añadidura. Hablaba con uno de nuestros servidores, que está a cargo de la cabina, y a lo mejor nos está viendo, Hugo. Decía, mira, y le he dicho a muchos de la gente que trabajamos en el reino, en la iglesia, le digo, nosotros tenemos un sueldo, y si fuera por el sueldo, o sea, que viéramos la cantidad, a lo mejor diríamos, no me alcanza, o voy a buscar otra opción. Pero cuando tú decides servir a Dios, el sueldo, no lo menospreciamos, pero el sueldo es lo de menos. Porque ¿sabes qué? Tú buscas el reino de Dios, buscas servir al reino de Dios, pero todas las demás cosas te llegan por añadidura. Dios usa personas para bendecirte, Dios usa circunstancias para bendecirte, Dios usa momentos especiales para bendecirte. Sí, amén. Me entendió eso Hugo, porque a los pocos días su padre, el cual no había vivido algunos años con él, pero después se han reconciliado, y el padre le dijo, tengo herencia para ti, hijo. Sin esperarlo le dio una herencia. Cuando nació su bebé, a Caro se le adelantó el bebé, era el embarazo de 7 meses, y fueron a la clínica del pueblito.
Y de repente empezaron a llegar patrullas, y empezaron a llegar bomberos, y bajó un helicóptero del gobierno del estado, gracias a Dios por el servicio de salud del estado. Que Dios bendiga a nuestro gobernador y a todos los médicos y todos los que trabajan en el sector salud. Y sabes, él preguntó qué está pasando. No, es que no está la incubadora ni los aparatos que se necesitan para cuando nazca tu hijo. Tiene que ser llevada a una clínica hasta Valle de Bravo. Pero como esto apremia, hemos decidido traer el helicóptero. ¡Wow! En helicóptero busca el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. A lo mejor esperábamos que estuviera entre 20 mujeres, entre pues, probabilidades del COVID por estar en un hospital embarazada, no sé. Pero no, la llevan a un lugar donde tiene una habitación para ella sola, donde todo el tiempo por haber llegado en el helicóptero del gobierno, de la Secretaría de Salud, llegó y la llevaron hasta la clínica, entonces los médicos la estaban esperando. Oye, si tú hubieras hecho un presupuesto para todo esto, no, yo creo que no le alcanzo, estarían endeudados, ¿no? ¿Un helicóptero? Un helicóptero, imagínense, y con médico a bordo y toda la cosa. Ángeles alrededor, ¿sabes qué? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Preocúpate del reino. Preocúpate de que el reino esté establecido en ti, en tu casa. Y lo demás te va a venir por añadidura. Lucas 18:24 dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Por causa del reino de Dios vienen contrariedades, pero hay recompensa. ¿Qué pasó aquí? Que un joven que decía que quería seguir a Jesús, muy emotivo, muy eufórico, y le dijo Jesús, sí, dice, ya he obedecido a mi padre y a mi madre y he hecho todos los mandamientos, ya necesito andar contigo. Dice, bueno, para que no tengas cargas y que si te quitan o no te quitan, o que si te pagaron o no, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, quítate esa carga y sígueme. Se entristeció el joven y no siguió a Jesús, se siguió para otro lado. No amaba a Jesús sobre todas las cosas, a Dios sobre todas las cosas. Pero más adelante, o sea, Jesús fue una prueba nada más lo que dijo, porque Lucas 18:29, y les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o madre, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. En otro de los evangelios dice, quien no reciba 100 veces más. ¿Sabes qué hubiera recibido ese joven si le dice al Señor, dejo todo aquí, véndelo, lo vendemos y lo damos? Hubiera dicho el Señor, wow, no había escuchado tanta fe. Ahora, por haber decidido así, tendrá 100 veces más. Eso es lo que nos explica esta palabra. Por eso dice que también el reino de los cielos es semejante a ese hombre que invitó a todos a su boda y que vinieran, y que uno le dijo, ay Señor, pero es que tengo que probar en la noche mis yuntas. Y otro dijo, ay, es que tengo que probar pues diferentes pretextos pusieron, ¿no? Y nadie fue. Dice, así es cuando se llama a la palabra, cuando la gente tiene la oportunidad de escuchar la palabra, de venir y entrar en el reino de los cielos. Dice, bueno, ahorita no es mi tiempo. Bueno, ahorita tengo trabajo. Bueno, ahorita tengo cosas que hacer. Bueno, ahorita está la pandemia. Antes porque había mucho trabajo y no había tiempo, y después había tiempo, pero pues no habían ganas, ¿no? Pero dice, quien se atreve a confiar en Dios y dar esos pasos, les será recompensado. Hay gente que dice, no, pues es que si me convierto en cristiano ya no me va a hablar mi papá, mi mamá. Pues todos amenazan.
Pero cuando te conviertes, en un principio es así, pero después se convierten todos, porque dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y hasta herencia doble te dan. Digan amén, por lo menos, ¿no? Por favor. Dice, no hay quien haya dejado casa, padre, hermanos o mujeres o bienes por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, pero también en el siglo venidero la vida eterna. Hay mucho más. Vamos a seguir la semana que entra. Pero esta es como una introducción al reino de los cielos. ¿Cuántos están dispuestos a decir, yo necesito vivir el reino de los cielos? No importa que vengan tribulaciones, no importa que vengan luchas, lo importante es que conquiste. Josué conquistó la tierra prometida. Le dijo, mira, ya está ahí la tierra, nada más que pues ahora hay que sacar a los invasores. Y ya sabe usted, y yo ya sé qué lata dan esas gentes cuando invaden las tierras, ¿no? Cuando se meten ahí. Pero finalmente le dio la victoria sobre todos sus enemigos. Y entonces le entregó la tierra prometida al pueblo de Dios. Habrá algunos problemillas, pero más grandes. Dios para fortalecernos, confortarnos y que salgamos adelante. Pero hoy es un buen día para empezar a establecer el reino de los cielos, a decretar el reino de los cielos, a vivir el reino de los cielos, a demostrar el reino de los cielos, a buscar el reino de los cielos. Busca el reino de Dios y su justicia. El reino se busca a través de leer la palabra, a través de tener tiempo con Dios, a través de desarrollar la fe. Busca primeramente el reino de Dios. Todo lo demás te vendrá por añadidura. El pago de tus adeudo, de tus rentas, tu teléfono que tanto necesitas, la paz en medio de tu casa, de tu hogar, el helicóptero que te facilite las cosas, no sé, el reino de los cielos. Si tú lo buscas con todo tu corazón, lo demás vendrá por añadidura. Padre, te damos gracias por esta noche, por la bendición que nos has dado de meditar en tu palabra. Tu palabra dice arrepentíos. Señor, hay un deseo ardiente en nuestro corazón de dejar lo malo y seguir lo bueno. Pero como dice Pablo, a veces queriendo hacer lo bueno nos encontramos haciendo lo malo, Señor. Y hay una ley entre lo bueno y lo malo que está en nuestra carne, Señor. Pero que tú nos ayudas aún en nuestras debilidades para salir adelante. Nos arrepentimos, Señor, porque queremos dar vuelta a esa vida, Padre, que teníamos anteriormente y vivir la nueva vida que tú nos has prometido. Nos arrepentimos porque ya nos cansamos de hacer el daño, hacer el mal y pecar contra ti, pero tú nos ayudarás a caminar bien. Pero buscamos el reino de Dios. Tu palabra de Dios, tu palabra dice, el reino de los cielos ya está entre vosotros. Ya está entre vosotros. Gracias, Señor. Bendice a cada persona que ha escuchado esta palabra. Abre los cielos y que se establezca el reino. Diga conmigo, Señor Jesucristo, me arrepiento, Señor. Tomo una decisión de arrepentimiento, de dejar lo malo y caminar en lo bueno, haciendo tu voluntad, Señor. Pero también estableciendo el reino de los cielos en mi vida, Señor. El poder de Dios sobre mí, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi iglesia. Ya conmigo, soy un hijo de Dios. Soy un hijo del reino de los cielos. El reino de los cielos y su justicia ha llegado. Está entre nosotros. Se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados, que sea un primer paso para cosas grandes esta noche. Ora,
Si quieres nos puedes llamar y te ayudamos a orar. Pero un hijo de Dios tiene autoridad para orar por los enfermos, para orar por los del COVID, para orar por los... No solamente está muriendo de eso, por la gente que viene en pensamientos de suicidio, que tienen depresión, ansiedad. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos. Se está estableciendo. Amén. Y las tinieblas se abren en el nombre de Jesús. Luz resplandece sobre las tinieblas. Una gran luz se llama Jesucristo. Sean bendecidos. Nos vemos en la semana, en las reuniones. Mañana en reflexiones. El sábado varones. Hay que pidan dejen su WhatsApp para mandarles el link de varones. El domingo 3 reuniones, 9, 11 y 1 en la iglesia, presenciales. Amado Nervo 112, Colonia Sánchez, Colín, Toluca, México. Aquí van a dejar toda la información. Pero nuestra reunión en Facebook es 11:30, ya cuando entramos directo a la predicación. 11:30 por Facebook. Que el Señor les bendiga y disfrutemos el reino de los cielos.